Hoy tenemos con nosotros a Monseñor Athanasius Schneider, el autor de del Credo, este magnífico catecismo, Credo, Compendio de la Fe Católica, editado por nuestros amigos de Luz de Trento. Credo, Compendio de la Fe Católica, de Monseñor Athanasius Schneider, editado por nuestros amigos de Luz de Trento. Hoy vamos a estar con nosotros a Monseñor Schneider y vamos a hacer un programa monográfico. Como ya saben nuestros seguidores, el programa semanal de formación en la tradición tiene 3 partes. Una primera sección en la que tratamos las lecturas de la misa tradicional, explicadas por los textos de San Agustín y de los Santos Padres. Una segunda sección que dedicamos al catecismo de Monseñor Athanasius Schneider. Estamos explicando la segunda parte, que es la moral. Y una tercera sección, que es la historia de la liturgia, de la historia de la teología católica, historia de la teología católica, que estamos explicando la patrística por medio de las catequesis del Papa Benedicto XVI. Hoy vamos a hacer, como tenemos a Monseñor con nosotros, vamos a hacer un programa en ese sentido monográfico con Monseñor, la que vamos a tratar 3 temas fundamentalmente para que él pueda aportarnos la luz y la fe que está divulgando por todo el mundo con sus obras, con sus viajes, sus predicaciones, sus artículos, sus libros, toda esta gran acción apostólica que como sucesor de los apóstoles, como obispo católico, pues está realizando por toda la tierra. Así que vamos a dar ya la bienvenida a Monseñor Athanasius Schneider. Gracias. Monseñor, muy bienvenido. Bueno, pues muy contentos de poder tenerlo otra vez con nosotros en nuestro canal de Directón, en este programa de formación en la tradición. Como le decía, hay una sección semanal dedicada por un modestísimo servidor, que soy yo, explicando su catecismo, Credo, Compendio de la Fe Católica. Y también aprovecho para agradecerle el prólogo que escribió para mi último libro, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua. Se lo agradezco de corazón. Bien, Monseñor, vamos a comenzar. Yo lo que hago en este programa de formación en la tradición, en la segunda sección donde explico su catecismo, pues es muy sencillo, Monseñor. Lo leo y lo intento explicar lo mejor que puedo. Y hoy quiero hacerlo con usted para que sea usted precisamente el que lo explique. En la primera parte del catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, que se refiere al credo, en el número 325 dice: ¿cuáles son los títulos especiales de María con respecto a su intercesión por nosotros? Y responde Monseñor: María es a la vez nuestra corredentora, medianera, abogada y madre, por la cual los fieles la llaman con frecuencia Nuestra Señora. Número 326. ¿Por qué María es llamada nuestra corredentora? Nuestra corredentora. Parece, Monseñor, que aquí tuvo una inspiración profética y se adelantó al documento de doctrina de la fe del cardenal Tucho Fernández. Responde, Monseñor, número 326. Porque ella cooperó a nuestra salvación, aceptando ser la madre del Redentor, consintiendo a todos sus actos redentores y ofreciendo su vida a Dios en la cruz. Y pasa ahora a citar al Papa Pío XI. El Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en la obra de la redención hasta la cruz, compartiendo con él los sufrimientos, la agonía y la muerte en los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. Y en el número siguiente, el 327, pregunta Monseñor Athanasius Schneider: ¿por qué María es llamada nuestra medianera? Y responde: porque Dios, al darnos a Jesús a través de ella, nos ha dado todas las gracias por medio de ella. Y Monseñor pasa a citar ahora al Papa León XIII, en la encíclica Auditricem Populi. Aquella que ha sido la cooperadora en el sacramento de la redención humana, debía ser también la cooperadora en la dispensación de las gracias derivadas de esta redención. Bien, vamos a parar aquí un momento, Monseñor, para que pueda usted explicarnos estos 2
últimos números de su catecismo, el 326 y el 327, y aportar también luz, porque para muchos católicos ha sido un golpe bajo, un golpe inesperado, que les ha dejado a muchos desconcertados y dolidos, pues que un organismo vaticano pues publique un documento en el cual contradice la enseñanza de siglos de la Iglesia Católica respecto al ser y a la misión de la Santísima Virgen María. Adelante, monseñor, por favor. Sí, este documento, esta nota doctrinal del Dicastero de la Fe, Doctrina de la Fe, es un texto triste perché es un texto di ruptura y esto contradice la natura de la Iglesia, perché la Iglesia, la natura de la Iglesia es la continuidad, la constancia, il magisterio perenne, sin revoluciones, sin rupturas, sin contradicciones. Y esta nota contradice al ensino del magisterio ordinario de papas por un tiempo considerable. Y también de la doctrina de los doctores de la Iglesia, que la Iglesia ha proclamado doctores por exactamente por que la sua dottrina era más segura, más eclesiástica. Esta era la razón de proclamar un santo con el título doctor de la Iglesia. Entonces tenemos doctores de la Iglesia que han explícitamente hablado y usado el título de corredentora, medianera de todas las gracias, San Alfonso, San Bernardino de Siena, San Bernardo de Claraval y aún el último doctor de la Iglesia, San Juan Enrique Newman, Cardenal Newman, ha defeso el título corredentora contra un anglicano. Y también San Maximilian Kolbe, Padre Pío. Entonces tenemos estas voces seguras de la tradición que ahora este documento de la nota doctrinal del cardenal Fernández, mismo aprobado por Papa León XIV, infelizmente, declaran que esto es siempre inapropiado. Esto es contrario, repito, a la tradición y la natura de la Iglesia. È una ruptura y por eso no podemos aceptar esto, porque contradice la natura de la Iglesia. Esto es un abuso del poder. No puede un papa simplemente decir ahora yo declaro que mis antecesores han guiado la gente en error o en cosas inapropiadas, siempre inapropiadas, como él dice en la nota del cardenal Fernández. Y representa una mariología minimalista y porque la doctrina de la corredención ya está presente muy de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, hasta el segundo siglo. San Justino, San Ireneo de León, que habló y usó estas expresiones muy claras y fuertes, que María, como nueva Eva, por su obediencia, por aceptación del plan divino de la redención, se tornó la causa de la salvación por sí misma y la causa de la salvación por todo el género humano. Una expresión fuerte. Causa salutis totius generi humani. Esto es básicamente la doctrina de la cooperación materna excepcional, como nueva Eva, como cooperación materna
En la obra de la salvación, claro que operó Cristo completamente. Suficiente la obra di Cristo, non era necessario en sí la cooperación de María, mas era necesario en el senso que la voluntad de Dios, era el designio de Dios, la sabiduría de Dios, que quis esta cooperación, que podía sin María, mas quis. Y entonces, y ya el fiat, en el momento de la anunciación, ya empezó la corredención, porque el primer acto de la corredención, de la cooperación y la obra de la redención, como dicen los padres de la iglesia, empezó ya en el primer momento de la encarnación del Hijo de Dios y llegó a la culminación en el Gólgota, en el sacrificio de la cruz. Entonces, toda la vida de Jesús y María eran juntos siempre. Y quis que su madre sería siempre al su lado. Y así también en la cruz, debajo de la cruz, María ofreció y renunció a todos los derechos mismo naturales de una madre. Y Dios aceptó este único sacrificio de ella también. Y junto con el sacrificio inmenso de su hijo, porque el sacrificio de Cristo era una dimensión infinita, porque era un sacrificio de una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, mas la belleza y la sabiduría de Dios se muestra más aún, y la sua misericordia, su amor, cuando Él, omnipotente, quiere asociar las criaturas en sus obras. Y esta obra más excelente en toda la creación era el sacrificio de Gólgota. Entonces él quis asociar su madre inmaculada, que ella preparó, que María era preredimida en tal cualidad, como preredimida en su inmaculada concepción, era capaz que ninguna otra criatura humana de cooperar en ese sentido de ser co-redentora. Co-redentora significa junto con, cum en italiano, como dice en latino, y sabemos todos el dogma fundamental de los cristianos que tenemos un único Salvador, Cristo. Este es el dogma fundamental que cada niño ya sabe en el catecismo, que Cristo es el único Salvador, Redentor del mundo, y no hay otro. Esto es claro, y no había discusiones, y por eso esta nota doctrinal no había razón de actualidad. Ellos deberían publicar en vez una otra nota doctrinal, diciendo que Cristo es el único Salvador, y todas las otras religiones no son caminos para salvación, porque Cristo es el único Salvador, Redentor, y esto sería más importante, más urgente que esta nota no había causa de confusión o de discusiones. Por eso esta nota es más parece una motivación ideológica, protestantizante de bajar la mariología para agradar a los protestantes. Y esto es lamentable, mas nosotros continuamos y vamos ahora aún más estudiar, leer las obras de los padres de la Iglesia, la mariología patrística, la mariología desde los grandes
doctores de la Iglesia y leer de nuevo las encíclicas marianas, documentos marianos de los papas de los últimos 2 siglos. Creo que acierta de pleno Monseñor cuando habla de esa intención de fondo protestantizadora que lleva a borrar, a aislar, a apartar a la Santísima Virgen María de la centralidad subordinada que tiene en el dogma católico, y ese deseo protestantizante es evidente. Me llama la atención que esa perseverancia en la protestantización de la Iglesia cuando el mundo protestante, al menos el mundo protestante liberal, como se ha podido ver en Inglaterra con la nueva papisa, hace aguas por todos sitios, y eso ya lo vio el cardenal Newman, que usted citaba hace ya más de un siglo, y por eso salió corriendo de los anglicanos y se hizo católico. Pero también ha hecho usted referencia, Monseñor, a un concepto, a una noción clave del documento que no puede pasar por alto, y es ese término inapropiado, inapropiado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es, Monseñor, la referencia para los más de 550 millones de hispanohablantes de todo el mundo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inapropiado, como sinónimos, también es inadecuado, impropio, inconveniente, inoportuno. Y cuando se refiere a esto, el cardenal Tucho Fernández, en el documento de Marras, se refiere al diálogo ecuménico. De modo que llama la atención, Monseñor, que la teología, bueno, sí, el dogma católico, la teología dogmática católica, se subordine a esa supuesta intencionalidad que no es ecuménica, que es ecumaníaca, que es distinto ecumaníaca de ecuménica, porque es una enfermedad, eso ya, la ecumeníaca. Pero ¿por qué se empeña, Monseñor, en esto cuando, insisto, el protestantismo está haciendo aguas, está completamente hundido, excepto precisamente los movimientos o las sectas protestantes que precisamente hacen mucho proselitismo, se enfrentan con insultos y con calumnias contra la religión católica y la Iglesia católica, y son evidentemente las que están aumentando en número y que están protestantizando toda Hispanoamérica, y ya muchos de ellos como emigran a Estados Unidos y están viendo además a toda Europa y España. Digamos que en ese sentido hay una progresión y un aumento de esas sectas protestantes, insisto, muchas de ellas que podríamos, no sé, Monseñor, definirlas como conservadoras o... luego, además, creo, y le pregunto, hay un movimiento convergente con esos grupos neopentecostalistas que hay en la propia Iglesia, que imitan, que reproducen casi de forma simiesca, como un clon, el modus operandi de los grupos pentecostales protestantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, yo pienso esta motivación ecuménica, claro que hacia los protestantes oficiales, como conocemos, las iglesia anglicana o luterana, que ya en gran parte completamente mundana, entonces adaptada al mundo, incrédulo e quasi neopagana, io podía decir. La iglesia oficial anglicana es de talmente relativismo y quasi elementos de neopaganismo. También en las iglesias luteranas oficiales son todos alineados con esta agenda neopagana mundial. Y entonces los otros así llamados sectas fundamentalistas que usted ha
mencionado, los pentecostalistas son más agresivas, anticatólicas, hostiles, y para ellos claramente no es dirigido este documento. Yo pienso que más en el fondo también es una intención de adaptar la fe católica siempre más al espíritu de este mundo, no solamente en la Mariología, mas tenemos visto en la liturgia, en la pastoral, en aceptar estas agendas de las élites políticas mundanas, como en la nueva religión ecológica, la gender ideología, el homosexualismo, con bonitas, bellas palabras, mas todo es en engano, para simplemente adaptarse al mundo incrédulo y al espíritu del neopaganismo, naturalismo. Y por eso yo pienso, debemos ver estos actos, documentos tristes de ruptura en esta visión que ya en el fondo empezó con el Vaticano II, con Papa Juan XXIII, que quiso agradar, digamos, al mundo moderno en cualquier manera, agradar al mundo para nosotros la Iglesia sea aceptada del mundo moderno, que es un mundo anticristiano, naturalista, básicamente sin fe. No podemos, nunca podemos agradar el mundo sin fe, nunca va a aceptar el Evangelio. Y si queremos, hemos visto en estos 60 años o más, que empezó con Juan 23, este método errado, ambiguo, para ser aceptado de este mundo, agradar al mundo en cualquier sentido. Y no solamente, no engañamos el mundo para Cristo, mas al contrario, nos diluimos, disminución del Evangelio, de la clareza del Evangelio, de la fe católica apostólica y del celo misionero. Esto todo yo pienso la Iglesia debe refletir profundamente y sinceramente, honestamente, estos pasados 60 años, este método erróneo de querer adaptar el lenguaje de la fe al gusto, a la moda del tiempo. Esto nunca los apóstoles hicieron y esto nunca puede producir frutos, como vemos hoy. Sigue diciendo usted, monseñor, en el Catecismo, Credo Compendio de la Fe Católica, número 328, ¿cuál es el significado propio de los títulos corredentora y medianera? Estos títulos de ninguna manera ponen a María en un plano de igualdad con Jesucristo, el Divino Redentor. Es que esto está clarísimo, como usted decía antes, hasta para un niño de primera comunión, aunque no sepa, no conozca conceptos teológicos. Hay una diferencia infinita entre la persona divina de Jesucristo y la persona humana de María. Estos títulos hacen referencia a la participación única de la Madre del Redentor en la obra de la redención, pero de forma subordinada a su Hijo Divino. Cita ahora a Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater de 1987. Por esta plenitud de gracia y de vida sobrenatural, estaba particularmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la salvación humana, y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la mediación de Cristo. En el caso de María se trata de una mediación especial y excepcional.
Pienso humildemente, monseñor, que detrás de este documento del cardenal Tucho Fernández hay un desconocimiento absoluto de la metafísica en el sentido de los grados del ser y, por lo tanto, de los grados de la operación, como decía usted, de la operación con la cooperación del ser. Y pienso también que hay también una negación implícita protestante, por lo tanto, de las obras, y por eso ¿cómo decirlo? Ese centrarse supuestamente bajo capa de ortodoxia en la unicidad de la salvación de Jesucristo operada por el Verbo encarnado, rechazando, despreciando, marginando la operación que aportan también las obras de la Santísima Virgen María en esa operación. Yo, por poner también, monseñor, un poco un granito de arena, tanto a nivel filosófico, metafísico, como a nivel de historia de la teología con el protestantismo, creo que esto está ahí. Dígame si me equivoco y soy un conspiranoico o no hay cierto olor a esto también. No, yo estoy de acuerdo con usted y esta observación es muy acertada porque debemos ver las raíces de este pensamiento. También este documento de la nota, yo también ya pensaba como usted, intuir un espíritu en el fondo protestantizante, porque el típico espíritu de Lutero y de los protestantes es que Dios hace todo solo. Sola gracia, sola escritura, solos Christus, sin nada de cooperación, sin nada de mediación, ni menos los sacramentos. También Martín Lutero ha rechazado los sacramentos como medios de gracia, de cooperación en ese sentido con Dios, que ha establecido la jerarquía, el sacerdocio ministerial, que también Lutero ha rechazado. Y también con este sentido también María como materna medianera. Entonces, si se ve esta tendencia protestantizante también, claro. Quería pasar ahora, monseñor, a preguntarle, porque también es cada vez más llamativo que los sacerdotes que proclaman herejías son ascendidos, son consagrados obispos, son nombrados cardenales, son nombrados para puestos de gobierno importantes en la Iglesia, al frente de facultades de teología, de universidades católicas, de medios de comunicación católicos, de organismos vaticanos. Bueno, hay una promoción, creo que también esto es innegable, de personas que defienden la heterodoxia a puestos decisivos importantes en el gobierno de la Iglesia. A propósito, quería leer el canon, el Código de Derecho Canónico, el canon 378, que dice lo siguiente respecto a la elección de los obispos. Se entiende por extensión mucho más en la de los cardenales. Dice, canon 378, parágrafo 1. Para la idoneidad de los candidatos al episcopado se requiere que el interesado sea, 2 puntos. Primero, insigne por la firmeza de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que le hacen apto para ejercer el oficio de que se trata. Segundo, que sea de buena fama. Tercero, de al menos 35 años. Cuarto, ordenado de presbítero desde hace al menos 5 años. 5. Doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la Sede Apostólica o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas. Y el parágrafo 2 del canon 378 habla de que el juicio definitivo sobre la idoneidad del candidato corresponde a la Sede Apostólica.
es evidente que la sede apostólica, que al final tiene la última palabra, y la congregación de obispos, los candidatos idóneos, un buen número de ellos, monseñor, no reúnen estas condiciones. Pero esto no es de ahora, monseñor. Bueno, aunque empezó a multiplicarse los casos en el pontificado del Papa Francisco, pero también ocurría antes del Papa Francisco. Es como el Vaticano II, tiene muchas culpas, pero no todas. Y el pontificado del Papa Francisco tiene muchas culpas, pero no todas. ¿Por qué? Mi analogía, monseñor, un tablero de ajedrez. ¿Por qué desde el Concilio Vaticano II el tablero de ajedrez está evidentemente invertido invertido, inclinado, pero cada vez la inclinación se parece más a una inversión hacia un perfil episcopal y un perfil sacerdotal, que son los promovidos en las diócesis, de pastores, de funcionarios eclesiásticos, vamos a dejarlo ahí más bien, porque no tienen espíritu de apostólico, sacerdotal, católico, que son claramente personas de inclinación sodomítica, para empezar, muchos de ellos. Segundo, muchos de ellos también con traumas psicológicos, con una gran inmadurez afectiva y psicológica, no distinguidos por una vida especialmente virtuosa, de oración, de cultivo espiritual, hombres que tampoco tienen una gran formación, y si alguno tiene una titulación, porque ya sabe que esto de los títulos hoy en día no sirve de mucho, hay que demostrarlo, pero tampoco hacen gala de que sean personas académicamente solventes, con una formación rigurosa, y que luego evidentemente son claramente de inclinaciones modernistas y liberales. ¿Por qué llevamos 60 años, salvo algunas excepciones en el pontificado de Juan Pablo II, muy pocas, alguna también en el de Pablo VI, muy pocas, algunas en el de Juan Pablo II, muy pocas, alguna más en el de Benedicto, pero tampoco demasiadas, porque ni siquiera se busca un consenso, monseñor, que haya una especie de 50-50 o 40-60, ni siquiera eso, más bien se busca un 80-20 o un 90%-10, pero cada vez, por eso decía el tablero, cada vez está más inclinado, porque cada vez se busca más ese perfil de clérigos que tienen una visión absolutamente subjetiva y relativista sobre la moral católica, sobre el dogma católico, sobre la liturgia católica y sobre la disciplina canónica. Sí, yo pienso esta situación que usted ha mencionado ahora es una de las llagas, vulnus más profundos del cuerpo místico de Cristo en nuestros días. Los obispos cardenales indignos, sin fe, mundanos, naturalistas, capellanos del mundo de hoy, capellanos de la ideología mundial. Esto ya empezó, todas las cosas males empiezan con una raíz pequeña y después se desenvuelve. Esto empezó repito, con Juan 23, que empezó a dar una dirección de nominaciones de cardenales, candidatos, que él llamaba que son más abiertos al espíritu de hoy. ¿Qué significa eso? Muy vago, muy ambiguo. Entonces, eran escogidos candidatos que faltaba un espíritu sobrenatural. Eran más, yo diré, neopelagianos, con el espíritu naturalista, una agenda naturalista promoviendo, y con graves defectos en la visión sobrenatural de la fe y de toda realidad de la Iglesia.
Y esto se aumentaba y llegó a la culminación con el Papa Francisco, que promovía heréticos evidentes, hombres sin fe, a los más altos cargos, oficios en la Iglesia. Recientemente un cardenal que estaba, uno de los últimos cardenales nombrados por Papa Francisco, ha públicamente, sin nessun, digamos, vergüenza, ha dicho que decir que hay unas religiones verdaderas y no verdaderas no se puede hablar más. No se debe más distinguir una religión verdadera y religión falsa. Esto no, todos los son iguales en nuestro mundo. Un cardenal y no era advertido o punido. Esto me recuerda la situación en el cuarto siglo de la crisis ariana, cuando San Basilio el Grande, el Magno, en una sua carta escribió la situación del episcopado en aquel tiempo, diciendo que cuando más un clérigo, un sacerdote habla con impiedad, con blasfemias, tanto más él ha la chance de ser promovido en la carrera eclesiástica. Son palabras quasi textuales del San Basilio Magno del cuarto siglo. Esto hoy muy similar la situación. Hace 50 años, un cardenal que se llamaba Shepherd, que era el cardenal croata, mas era predecesor del cardenal Ratzinger como prefecto de la Congregación per la Doctrina de la Fe. Entonces, cardenal Shepherd había dicho que respondió a una pregunta: ¿cuáles son la causa más profunda de la crisis de la Iglesia hoy, hace 50 años? Este cardenal respondió: la raíz más profunda de la crisis de la Iglesia hoy es la crisis del episcopado. Y hay razón, porque todos los enemigos de la Iglesia saben la estrategia. Entonces, poner en los puestos estratégicos hombres del espíritu mundano, del espíritu de la agenda mundial naturalista, entonces no es necesario más para los enemigos de la Iglesia hacer una guerra directa de fuera contra la Iglesia, pero ponen sus personas o los espíritus de ellos, estos clérigos, y promueven hasta las muy altas cargas. Esto nos vivimos en este tiempo, más debemos implorar a Dios una intervención que ilumine el Papa. Él reconoce esta realidad, esta raíz, esta llaga de la Iglesia, del episcopado. Y yo pienso que son dos cosas más fundamentales y más necesarias para un papa, para un sucesor de Pedro, de confirmar toda la Iglesia en la fe en manera clarísima y después promover dignos candidatos, hombres de Dios, apostólicos, al episcopado. Esto él debe tomar tiempo, reflexión, consultación y yo diré hasta con escrupulosidad de nombrar obispos. Mejor no nombrar, dejar una diócesis muchos años sin obispo, en vez de nombrar, digamos, un
como se dice, os moderado, que nada. Un así llamado candidato moderado es traidor. Va a traer Cristo y va a dejar todos sus enemigos entrar. Entonces, y en el tiempo, siglos anteriores, los papas no reagieron muy rápido, mas dejaron algunas diócesis muchos años sin obispo, a veces 10 años sin obispo, 15, hasta encontrar un buen candidato seguro. Y esto era el método de los papas buenos en la experiencia de la iglesia, porque mejor que el pueblo conserva la fe, a veces mejor que el obispo mismo, un obispo no digno, un obispo naturalista, sin un obispo colaborador con el régimen del mundo ideológico. No precisamos colaboradores de las dictaduras políticas ideológicas, no. Mas hoy el episcopado es bastante lleno de colaboradores con el régimen ideológico mundial. Con su permiso, monseñor, voy a leer ahora esa epístola de San Basilio, la epístola número 92 de San Basilio a que usted se refería. No obstante, antes de leer esa epístola 92 de San Basilio, líbreme Dios, monseñor, líbreme Dios de corregirle porque yo soy el último de sus monaguillos. Me considero ni monaguillo, un simple sacristán. Pero respecto a lo que dice de esta crisis del episcopado, pienso modestísimamente, monseñor, porque me da vergüenza que parezca que le estoy corrigiendo, que habría que abarcar todo el estamento clerical, porque al final los nombramientos episcopales salen del clero. Es verdad que parece que eligen a lo peor del clero. No sé si eso es lo más representativo o no, lo peor que eligen para los nombramientos episcopales del clero. Pero esto lo hablamos muy frecuentemente, monseñor, sacerdotes, los sacerdotes, especialmente los que hemos estudiado Derecho Canónico, que la gran falla fue sustituir la meritocracia del Estado clerical tras el Vaticano II por la dedocracia. Un sistema de elección digital, una dedocracia, decimos en español, donde se obvia, donde se rechaza primero las cualidades naturales que Dios da a cada persona, en este caso a los sacerdotes concretos, y segundo, los talentos espirituales. A quien Dios da un talento no le pide 5, pero al que le da 5 tampoco le pide 1. Entonces, hay un nivel de justicia natural, de virtud cardinal de la justicia, que los nombramientos en el estamento episcopal, ya no solo para el episcopado, monseñor, sino para parroquias que son más importantes porque son más mayores y pueden llegar a más personas, puestos de formación en los seminarios, etcétera. No solo el episcopado, pero se ve, y usted lo ve mucho mejor que yo porque tiene una experiencia infinitamente más amplia que la mía por todo el mundo con sus viajes, que no se busca la selección de los mejores, ni de los más aptos, ni de los más dignos, sino que se escoge entre los más dóciles, los más tontos, perdónenme, pero tengo que decirlo así, los más tontos, tontos con avaricia, como decimos en España, tontos con avaricia, los más inútiles, que son los más dóciles, que son los que no tienen ningún concepto en la cabeza, que son más fáciles de manipular, incluso algunos con serias fallas morales, y esa degeneración, esa degradación del estamento clerical traspasada a los cargos de gobierno y después a esa promoción al episcopado a la que usted se refería, es lo que nos lleva 60 años hundiendo. Luego, estoy completamente de acuerdo con usted, monseñor, en esa selección completamente minuciosa para el episcopado, para ser sucesores de los apóstoles, pero también que hay que no sé, como canonista, se debería recuperar el sistema de oposiciones, la meritocracia anterior al Vaticano II. No lo sé, monseñor,
Pero lo que sí es cierto es que aquel sistema era mucho más justo naturalmente, como era mucho más justo naturalmente, más objetivo, era más justo espiritualmente y había también errores, evidentemente, pero a nivel general había una promoción de hombres mucho más preparados, no solamente en lo intelectual, sino previamente en lo humano, en lo psicológico, en lo afectivo, a la hora de asumir responsabilidades, que vemos que los obispos intentan huir de sus responsabilidades por todos los modos, medios, formas y maneras, y luego, por supuesto, por ejemplo, Monseñor, yo he leído mucho escritos de obispos españoles de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, antes de Vaticano II. Los comparo con los escritos pastorales de los obispos actuales y es como si comparo el Quijote de Cervantes con un cómic de Superman o de Batman. Eh, ¿Qué solución habría para elevar el nivel intelectual, moral, espiritual, humano del clero para que de ese clero reformado, elevado, pudieran de ahí ser escogidos estos obispos idóneos a los que se refería el derecho canónico y usted? Primera cosa, deben ser hombres firmes en la fe católica. Yo prefiero que un hombre, un sacerdote simple, firmísimo en la fe, sobrenatural, hombre de oración, de piedad, y claro, con cualidades naturales, una sana, un hombre maduro, efectivamente, un hombre de Dios, que un doctor en teología. Mejor. Así eran los padres de la iglesia. Ellos no habían títulos académicos, mas eran hombres de Dios, eran hombres de la oración y, claro, de una cierta formación religiosa que sabían la Sagrada Escritura, la tradición. Entonces, estos sacerdotes deben ser escogidos que son firmísimos en la fe y prontos de sacrificar todo, mas no hacer compromiso ningún en la fe. Mejor perder todo, y la carrera, el título, todo, mas no voy a hacer ningún compromiso en la fe católica. Y esta es la base, la fe sobrenatural, un hombre sobrenaturales, lleno del celo de la salvación de las almas. Esto, segundo, y claro, y que tener una formación buena, digamos, non precisa altísima, mas buena, de la tradición, de los textos del magisterio, de los padres de la iglesia, de los buenos teólogos. Esto sería, yo pienso, tenemos sacerdotes hoy que han estas cualidades, mas son de propósito evitados, excluidos como candidatos para episcopado. El Papa Gregorio Magno, el gran Papa Gregorio Magno, una vez, él era muy cuidadoso con el escoge de los candidatos para el episcopado. Y una vez era criticado por algunos obispos porque tanto, y el Papa Gregorio ha dicho, sí, son candidatos buenos, mas ellos, los candidatos indignos y no buenos, son muchos a la vista de todos, mas los buenos candidatos son escondidos y debemos buscar ellos. Y quien busca, encontrará. Entonces, él dice, Papa Gregorio dice a los obispos, vamos a buscar estos buenos candidatos escondidos y vamos a encontrarlos. Y así yo pienso debería ser el método de las nominaciones
Y claro que debemos acompañar también el pueblo con la oración y implorar a Dios que nos mande dignos pastores, dignos pastores. Claro, obispos y después sacerdotes también. Vamos a ir concluyendo ya con el último bloque sobre el que quería conversar con usted, Monseñor. Volvemos al Código de Derecho Canónico. En el canon 751 habla respecto a la herejía y al cisma. Voy a citar antes el 750. Canon 750, parágrafo 1, dice el Código de Derecho Canónico: se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición. Esto que acaba de decir Monseñor Schneider. Es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Aquí hay que recordar, queridos seguidores, que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios escrita y por encima de la palabra de Dios transmitida, que es la tradición, las dos fuentes de la divina revelación. No lo olviden. No es Sagrada Escritura y magisterio, no, es Sagrada Escritura, tradición, y ya después viene el magisterio, que no es una fuente de revelación. Aquí lo explica muy bien Monseñor Schneider en su Catecismo, Credo Compendio de la Fe Católica. En la primera parte, el magisterio de la Iglesia no es una fuente de la revelación divina. Solamente hay dos fuentes de la divina revelación: palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura; palabra de Dios transmitida, Sagrada Tradición. Sigue diciendo el canon 750, parágrafo 2. Asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, es decir, la moral, propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia. El documento del cardenal Tucho Fernández dice que es magisterio definitivo, en absoluto, como explica muy bien Monseñor, son, pues eso, opiniones personales, ideológicas, pues que, bueno, pues se revisten de unas formas oficiales, pero no por eso son enseñanza oficial de la Iglesia. Sigue diciendo el canon 750, parágrafo 2. Asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone, por tanto, a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechaza dichas proposiciones que deben retenerse en modo definitivo. Aquí entra, queridos seguidores, la ley natural, por lo tanto, el rechazo de los actos contra natura, que es la homosexualidad y el lesbianismo. Canon 751. ¿Qué queríais, Monseñor? Se llama herejía a la negación pertinaz. Esta palabra es la clave, queridos seguidores, que puede haber una negación por falta de formación, pero cuando ya es pertinaz, insistente. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Bueno, esto vemos, Monseñor, llevamos 60 años viendo que esto es de broma, de broma. Pero en una de sus obras, Monseñor, y en otras intervenciones, entrevistas y artículos, en esta obra Christus Vincit, que recomiendo a todos nuestros seguidores, junto con el Catecismo Credo Compendio de la Fe Católica, pero en otras intervenciones también lo ha hecho Monseñor Schneider, usted reclamaba que es necesario, necesario, sí, es que es necesario de primera necesidad, necesario en el sentido metafísico, es decir, que no puede no ser un segundo sílabus,
Sería, según Romano Amerio en Iota Unum, sería el cuarto, porque el segundo sílabus habría sido la Pascendi, el tercero la Humani Generis, pues un cuarto sílabus en ese sentido sobre los errores modernos, modernistas, que han infectado el cuerpo de la Iglesia Católica. Pero recientemente también se refería usted a una reafirmación de verdades de fe y moral negadas en la actualidad de forma pertinaz, ahí sí, de forma pertinaz, continua, constante, reiterada, tipo como fue en su momento el credo del pueblo de Dios de Pablo VI de 1968, que por cierto, en la edición del Denzinger en español, no sé en otros idiomas, monseñor, en la edición del Denzinger en español no existe el credo del pueblo de Dios, no lo considera, en los editores no lo consideran un magisterio. Pienso que el año 2013, el año de la fe que convoca a Benedicto XVI con esa intención de recatequizar toda la Iglesia y volver a lo esencial del núcleo de las verdades de la fe católicas, se vio truncado completamente por su dimisión o por su renuncia, por su renuncia. Pero realmente explíquenos un poco esta propuesta que usted hace, por favor. Io considero este más urgente, más importante acto que el Papa debería hacer, perché Cristo ha dicho a Pedro, Pedro, io ho rezado por ti para que tu fe no vacila. Entonces, y cuando tú serás convertido, conversus fueris, entonces confirma tus hermanos en la fe. Esto es la primera tarea del Papa. Y hoy más que nunca es necesario, urgente. Y yo pienso que el Papa podría hacer con forma más apta, oportuna, en la forma de una professio fidei o confessio fidei, similar al credo del Pablo VI en 68, más con una forma más explícita y minuciosa que el credo, de breves sentencias, quasi como un sílabo más en forma positiva, diciendo que no, nosotros confesamos o profesamos que, y mencionando estos errores más difusos en nuestros tiempos. Yo, antes de morir Papa Francisco, yo podía aún hablar con él en enero, 3 meses antes de su muerte. Él me ha recibido en audiencia privada y yo hablé con Papa Francisco y yo dio a él un texto que yo he redigido, donde yo hizo una propuesta de esta profesión de fe, y con una formulación concreta. Yo he formulado 30 verdades breves para una profesión de fe, más claro que Papa Francisco ya era tan enfermo que no podía hacer, o no, y por eso si yo podré encontrar Papa León, y yo también lo diré a él de hacer esto, y yo podía proponer a él modestamente, fraternamente, porque yo soy también miembro del magisterio como obispo, y esto es mi acto fraterno de ayuda al Papa, claro, de proponer a él un texto y especificar, identificar los errores más difusos. Y yo he identificado más o menos 30, más con una formulación precisa, minuciosa, breve, positiva. Nos acreditamos que tal, etc. Y al fin debería también publicar una sanción, porque sin una sanción, una profesión de fe como era de Pablo VI, no había un efecto tan de eficiencia, porque
Papa Paolo VI non había hecho una sanción y debía hacer una profesión de fe con una sanción, por ejemplo, diciendo que, por ejemplo, cada cardenal, cada obispo está obligado de proferir esta profesión de fe con la mano sul Evangelio diante del nuncio apostólico o del legato pontificio, y si non habla, perderá el su oficio. Entonces, y después cada sacerdote y diácono antes de la ordenación sacerdotal debe proferir este professio fidei. Entonces debería ser divulgado con una eficiencia también. Y yo pienso que sería un acto más urgente, más beneficiente para toda la Iglesia y toda humanidad también. Otros que buscan la fe, también no católicos, protestantes y otros, podían ver cuál es la verdad católica, cuáles son. Y podían también ser un instrumento también misionario, pienso, evangelizador, una tal professio fidei o confessio fidei. Recemos para que Dios ilumine Papa León, que él pueda reconocer la necesidad de esto. Y precisamos simplemente implorar a él esta gracia. Mas un día certamente llegará el momento cuando Roma, la sede de Pedro, que es la Cátedra Veritatis, de nuevo proclamará con toda clareza la toda verdad católica. Esto sin duda llegará. Y esta es nuestra esperanza. Y continuemos, entre tanto, con fidelidad, con alegría de nuestra fe católica, y agradecemos a Dios que nos ha que nos ha dado esta posibilidad de contribuir con nuestra, en este tiempo difícil, con amor a la Iglesia, a Dios, algo que podemos hacer para la Iglesia también, que cuando debemos sufrir, todo ofrecemos a través de las manos de la corredentora, a través de las manos de la medianera de todas las gracias, junto con María, para edificar el cuerpo místico de Cristo. Muchísimas gracias, monseñor. Bueno, lo que usted propone es una conjunción entre lo que era el juramento antimodernista de San Pío X y lo que es el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, mejor formulado. He comprendido. Monseñor, no le quito más tiempo. Ahora cuando se marche voy a leer ya tranquilamente para nuestros seguidores la epístola 92 de San Basilio Magno, a la que usted se refería. Le agradezco de corazón que, pues, el tiempo que nos ha dedicado, que venga a nuestro canal de Tectón, que colabore con nuestra escuela de pensamiento católico melchorcano y que, en definitiva, le agradezco de corazón, monseñor, que usted sea un referente, que sea un referente para tantos fieles y que sea un referente también para tantos sacerdotes que nos sentimos huérfanos espiritualmente. Y creo que no hago ningún juicio temerario cuando le digo que solamente en el cielo usted podrá ver, señor, monseñor, tanto bien que hizo a tantas almas por mantener alzada la bandera de la tradición y por indicarnos los medios sobrenaturales a través de los cuales Jesucristo volverá a reinar en su iglesia, volverá a reinar en la tierra. Monseñor, si nos puede dar su bendición, por favor. También gracias a usted, Padre Gabriel, por su apostolado de la fe y todos sus amigos también. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen. Viva Cristo Rey. Viva. Hasta pronto, monseñor.
Muy bien, queridos amigos, vamos a acabar la faena, ¿no? Como se dice en las corridas de toros, vamos a acabar la faena. No queríamos, no quiero quitarle más tiempo a Monseñor, que sé que tiene muchísimas ocupaciones. El apostolado que hace este hombre es increíble, con sus, insisto, con sus libros, sus artículos, sus entrevistas, los viajes apostólicos que hace, retiros, ejercicios espirituales a sacerdotes, a seglares, fieles, a religiosas, apoyando comunidades. Bueno, es, es un nuevo San Atanasio, no cabe la menor duda que es un nuevo San Atanasio. Bien, a la epístola a que se refería Monseñor Schneider es la número 9292 de San Basilio Magnos. Les insisto tanto para que la busquen ustedes, que no solamente me la escuchan a mí ahora leer en el vídeo o en el audio, sino que la busquen, que está todo y en internet, y la puedan leer y releer tranquilamente. Está escrita en el siglo IV, pero reproduce perfectamente la situación actual, con el agravante actual de que yo siempre lo digo, los arrianos del siglo IV no eran sodomitas ni prosodomitas, que sí que vemos que los arrianos del siglo XXI sí son sodomitas y prosodomitas, es decir, no solamente niegan la revelación divina, que es lo que hacían los arrianos, negar que Jesucristo es Dios y por lo tanto negar la Santísima Trinidad, sino que además niegan la ley natural, el derecho natural. Niegan la revelación divina, el derecho divino por arriba, y por abajo niegan también el derecho natural, consecuencia de negar previamente la ley natural. Dice así San Basilio Magno: las doctrinas de la verdadera religión están derrocadas. Derrocadas. Ojo, atención a los verbos. Yo lo he buscado también el original, creo que es latino, si no recuerdo mal, el original latino, y para ver cómo se perfilaban los verbos. Pero sí, las doctrinas de la verdadera religión están derrocadas. No dicen olvidadas, silenciadas, no, derrocadas. Un sinónimo, abolidas. Las leyes de la Iglesia están en confusión. La ambición de hombres que no temen a Dios se apresura a ocupar altos cargos en la Iglesia, y el cargo elevado ahora es conocido públicamente como el premio de la impiedad. Tela marinera. El resultado es que cuanto más blasfema un hombre, más apto lo considera la gente para ser obispo. La dignidad clerical es cosa del pasado. Hay una completa falta de hombres que pastoreen el rebaño del Señor con conocimiento. Los eclesiásticos en autoridad tienen miedo a hablar, ya que aquellos que han alcanzado el poder por interés humano son esclavos de aquellos a quienes deben su avance. Esto es la conferencia emasculada antiespañola. La fe es incierta, las almas están empapadas en la ignorancia porque los adulteradores de la palabra imitan la verdad. Las bocas de los verdaderos creyentes están mudas, mientras que cada lengua blasfema ondea libremente punto y coma. Las cosas sagradas son pisoteadas. Nada sinodal, San Basilio Magno, nada sinodal, nada moderno, nada ecuménico. Por eso, precisamente, San Basilio Magno. Esto es un retrato de pastores, de clérigos de la crisis arriana del siglo IV. Ojo, hay una cosa que los historiadores de la Iglesia saben, ahora que he estado, llevo 6 años preparando este manual, trabajando, estudiando, leyendo muchas fuentes, muchas colecciones, muchas obras, fuentes primarias, fuentes secundarias, para poder escribirlo. Hay un detalle de la crisis arriana del siglo IV que muy pocos historiadores de la Iglesia escriben. Y no es porque no lo conozcan, porque lo conocen todos. En la crisis arriana pesó mucho el dinero, la economía, porque ya Constantino, el emperador Constantino, había empezado aparte de devolver a la Iglesia todos sus bienes, año 313, Edicto de Milán, se reconoce al cristianismo como religio lícita, religión legal, y por lo tanto, el emperador Constantino
le devuelve todos los bienes que se le habían confiscado durante las persecuciones de los emperadores, ¿no? Esas 10 persecuciones de los emperadores, desde Nerón, el año 64. Pero es cierto que solamente se le otorga a la Iglesia estatus legal, no hay declaración oficial ni mucho menos. Cuando llega el edicto de Milán, queridos seguidores, y se legaliza el cristianismo, todos los historiadores de la Iglesia vienen a coincidir en que no llegaría como mucho más que al 20% el número de los cristianos en todo el Imperio Romano, tanto el occidental como el oriental, aunque todavía, pero bueno, como mucho el 20%. Pero sí es cierto que Constantino empieza a favorecer económicamente a la Iglesia. Y una de las cuestiones dentro de ese favorecimiento económico es a los sacerdotes y a los obispos, pues especialmente a los obispos. Les declara exentos de una serie de impuestos, de una serie de cargas fiscales, aparte de otras medidas que tomará. Pero esto tuvo mucho peso, y estudiándolo concienzudamente, y en muchos autores lo veía cada vez con mayor claridad, tuvo mucho peso en la herejía arriana, mucho, la cuestión económica. Porque cuando el emperador se hace arriano, o cuando empieza a favorecer a los arrianos, pues como el caso es Atanasio, o también le sucedió a San Hilario Poitiers con Juliano el Apóstata, defender el credo católico de Nicea, defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, suponía, pues en caso de Juliano, la condena a las minas, que eso era morir en vida, y por supuesto el exilio, el destierro. Eso significaba perder todos tus bienes, porque al exilio te ibas con lo opuesto, nada más. De modo que las palabras de Jesucristo en el Evangelio, no podéis servir a Dios y al dinero, se vuelven a repetir en la historia, insisto, porque esto es muy importante para comprender. No somos marxistas, no somos materialistas comunistas que explicamos todo solo reduciéndolo a la economía, pero sí es cierto que esto fue un factor de la crisis arriana del siglo IV, después de leer esta carta de San Basilio Mano a la que nos hacía referencia Monseñor Atanasio Schneider, que el dinero jugó un factor muy importante. Entonces, cuando hoy en día vemos los episcopados cómo reciben millones de dinero de entidades anticristianas y de estados anticristianos, porque son abortistas, son estados abortistas, favorecen, promueven, implantan el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la transexualidad, favorecen la inmigración afromusulmana para sustituir la población europea por la población afromusulmana, cuando los europeos, los occidentales, prefieren tener perros antes que tener hijos, y con esa sustitución de la población se producirá la sustitución de la cultura occidental de antigua raíz cristiana y, por lo tanto, la sustitución de la religión que formó Occidente, Europa, que fue precisamente lo que los españoles llevamos a América, llevamos Europa, llevamos Occidente a América, y por eso se occidentalizó América, porque se civilizó América, porque se elevó América, y todo eso fue el fruto de la evangelización. Evangelización y civilización siempre fueron juntas en la historia del cristianismo. Pues esto es un detalle no menor, ¿no?, respecto a esa crisis arriana. Es decir, vemos que la Iglesia más protestantizada, más liberal y masónica, naturalista, formada por pastores sin fe católica, muchos sodomitas, vemos que es la alemana, que es una de las más ricas del planeta. No es casualidad, pero tengamos en cuenta estos detalles, tanto a nivel histórico como a nivel económico, filosófico, cultural, porque nos aportan luz de cara a una comprensión también teológica, porque son factores, en definitiva, que se fundamentan en el pecado original, que es un gran dogma de fe y que nos ayuda a comprender pues esa inclinación, ese fomes
peccati, esa inclinación del hombre al mal, esa inclinación del hombre al pecado, que también está en los obispos, en los cardenales, en los papas, por supuesto en los sacerdotes, la religiosa, en todo, y también en los que no son cristianos, es que esto se olvida, en los que no son cristianos también hay pecado original, y ahí está la concupiscencia también para los que no son cristianos. Y si hay concupiscencia para quienes hemos recibido el sacramento del bautismo y disponemos del sacramento de la confesión para que Dios, viendo nuestro arrepentimiento, perdone nuestros pecados, imagínense para las personas que rechazan los sacramentos, que rechazan la fe católica del perdón de Cristo Redentor en la cruz, pues si no son ahí más fuertes, valga la redundancia, las fuerzas que les inclinan hacia el mal. Esto no es ninguna tontería. Concluyo con un clásico de la teología, el Manual de Teología Dogmática de Ludwig Ott. Ludwig Ott, una obra de los años 50, un clásico. Esto es lo que se estudiaba en los seminarios antes del Vaticano II. Yo, gracias a un profesor de Toledo, Eduardo Vadillo, pues la descubrí, un gran catedrático de teología católica, tomista, don Eduardo Vadillo Romero, al que admiro profundamente. Les ruego, por favor, que busquen sus obras, que busquen los vídeos que él hace explicando la teología, merecen la pena. Pues este manual de teología católica de Ludwig Ott, un clásico de la teología dogmática tradicional, cuando habla de la función mediadora de la Virgen María, pues resume lo siguiente, dice Ott. La fe católica siempre ha manifestado que María es mediadora de todas las gracias. Una cosa buena que ha tenido el documento del Tucho, que aparte de escribir 2 libros de porno gay, ahora nos da lecciones de mariología, no me voy a cansar de decir esto, aunque me corten la lengua o me entierren vivo, un señor que ha escrito 2 libros de porno gay carece de autoridad moral para decirnos nada sobre la Santísima Virgen María. Pero bueno, vamos a seguir, que no me quiero calentar. Pero ahí están todas las citas y gracias al documento del Tucho, pues es un tema, como ha dicho Monseñor Schneider, pues que ha captado la atención y que para defender a la fe católica, para defender la Iglesia católica, el dogma católico, por supuesto, para defender el misterio de los misterios de fe de la Santísima Virgen María, para defender a nuestra Santísima Madre, pues este documento infame del Tucho ha servido para esta reacción. Pues como siempre las herejías, y lo dice el mismo San Pablo, las herejías han colaborado como Dios permite el mal para sacar un bien mayor, y para los que aman a Dios todo les sirve para el bien, Romanos 8:28, pues ha servido para que seamos conscientes de nuestro deber de defender a nuestra Santísima Madre de los ataques que recibe en el propio interior de la Iglesia por parte de obispos, cardenales, heréticos y sodomíticos, y para que también seamos conscientes de que un elemento importantísimo de contención, de resistencia católica contrarrevolucionaria contra el protestantismo, contra la revolución moderna, liberal, modernista, naturalista, es la Santísima Virgen María. Ella es nuestro baluarte, ella es nuestra defensa, ella es nuestra trinchera. Pues bien, dice Ott al respecto de la mediación de todas las gracias, sobre la Santísima Virgen María como mediadora de todas las gracias, dice que cumple las condiciones, la Virgen cumple las condiciones propias de un mediador. Es decir, la Virgen mediadora de todas las gracias, nuestra Santísima Madre Inmaculada, cumple las condiciones propias de un mediador. Es decir, la de ser un medio que conviene en algo a las partes a unir y que al mismo tiempo difiere de ellas. La Santísima Virgen es un medio co-redentora, opera con, es un medio porque el fin es Jesucristo. El fin es Jesucristo. Luego es un medio porque evidentemente, como dice muy bien, con esta lógica aplastante que tenía la teología tradicional católica, porque la teología Nouvelle Théologie es sentimentalismo y es poesía absurda, ilógica, irracional, pues dice, es un medio que conviene a algo, a las partes,
y que al mismo tiempo difiere de ellas. Claro, una cosa puede servir de medio entre dos elementos distintos en la medida en que esa cosa no es uno de los dos elementos, sino hay una fusión, hay una unión. La Santísima Virgen María, como es, como muy bien decía en su catecismo, Credo Compendio de la Fe Católica, Monseñor, como es una persona humana, no es una persona divina. Jesucristo tiene naturaleza humana y naturaleza divina, perfecto Dios y perfecto hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, sí, pero es una sola persona, la persona del Verbo encarnado, la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios eterno, porque si no Dios, pues si no Jesucristo sería un esquizofrénico, como siempre os digo, ahora soy Dios, ahora soy hombre, ahora soy hombre, ahora soy Dios. No es un esquizofrénico, esquizofrénicos son, bueno, no quiero decir nombres que me voy a encender. Ya me entendéis, ya nos conocemos, ya nos vamos conociendo todos. Pues bien, esa es la unión, o sea, mejor esa es eso es lo que ejerce la Santísima Virgen como mediadora de todas las gracias, la función de unir las partes, de unir a Dios con los hombres. Es como si la Virgen Santísima hiciera de pontífice, pontis patiens, la que hace de puente entre Dios y los hombres. Y por eso la Santísima San Bernardo, doctor de la Iglesia, en uno de sus sermones, designa a la Virgen como acueducto de todas las gracias. Los sermones litúrgicos de San Bernardo, una maravilla. Os lo recomiendo a todos. Son una maravilla. El juglar de Santa María Virgen, San Bernardo, el juglar de Santa María Virgen, no como otros que escriben libros porno. 2, no 1, 2. En fin. Pues así la llama San Bernardo, acueducto de la divina gracia, porque hace de mediadora, porque une a Dios con los hombres, y por eso media entre Dios y los hombres, es el medio, no el fin, insisto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, para alcanzarnos las gracias que necesitamos para nuestra salvación. Esto es lo católico. El documento del Tucho, pues es Lutero. Bien, sigue diciendo Ott. Por ser madre de Dios, la Virgen es diferente de las criaturas. ¿Es persona humana? Sí, pero no es una mujer más, como decía el Papa Francisco, que era una mujer más, una discípula. Sí, sí, es discípula, pero María no es una cualquiera, no es una más, no es una mujer más, es la Inmaculada Concepción, es la Virgen perpetua, es la Madre de Dios, es una mujer más. Luego media entre Dios y los hombres, porque no es una mujer más normal y corriente, pero tampoco es Dios, tampoco es Dios. Y además la mediación de la Santísima Virgen es una mediación moral, porque a través de su fiat, hágase en mí según tu palabra, fiat mi secundum verbum tuum, Lucas 1, 30, 31, hizo posible la encarnación del Hijo de Dios para redimir, para salvar al género humano, muriendo por nosotros en la cruz, que es algo que al protestantismo, a la teología protestante, le hace ponerse como la niña del exorcista. Pues sí, Jesucristo nos redimió en la cruz, con su sangre preciosísima, y por eso el sentido de esa gran devoción católica que es el Vía Crucis. Claro, Jesucristo nos salvó con sus obras, con sus obras, con lo que los protestantes niegan que nos salvemos. No somos Dios, por supuesto. Esto en la teología moderna se piensa que el hombre es Dios, como los neoplatónicos, Porfirio, Plotino, Jámblico. No somos Dios, no somos dioses ni diosecillos. Nos salva la gracia divina. Juan 15, 5, sin mí no podéis hacer nada. Nos salva Jesucristo a través de la gracia. Pero nosotros tenemos que cooperar. Y cooperamos con nuestra fe y nuestras obras. Cooperamos con nuestra fe y con nuestras obras. Bien. La Sagrada Escritura, sigue diciendo Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, publicado por la editorial Herder, no habla directamente del papel mediador de la Virgen, tampoco habla de la asunción en cuerpo y alma a los cielos, el último dogma mariano que proclamó Pío XII en 1950, o 54, ya no me acuerdo, si fue 50 o 54, título de memoria. La Iglesia siempre vio esta función a través de los relatos de la vida de Jesús. El anuncio del ángel a la Santísima Virgen María y en el que ella acepta los planes de Dios con su hágase en mí según tu palabra. Primero. Segundo, la visita de la Santísima Virgen María a Santa Isabel,
Cristo en el seno de su madre, santifica a Juan Bautista que estaba en el seno de Isabel. Santifica a través del seno de María, desde el seno de María. El cristiano, como dice San Luis María Grignion de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, se cristifica, se santifica, se asemeja a Cristo, imita a Jesucristo y así alcanza la santidad en el seno de María, en el molde, en el mismo molde que se formó el corazón de Jesús, que no es otro que el Inmaculado Corazón de María. La Santísima Virgen, junto a su esposo San José, le presentan al Hijo de Dios en el templo. Cuando Juan Pablo II escribe la encíclica, que también se le recomiendo, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, habla que del mismo modo que una pareja comienza el género humano, Adán y Eva, con otra pareja va a comenzar la redención, la salvación del género humano que es San José y la Santísima Virgen María. Cuarto, la Virgen contribuye a la realización del primer milagro de Cristo en Caná. No tienen vino. Ahí está la intercesión, ahí está la mediación. Es la Madre de Dios la que mueve a su Hijo a realizar el primer milagro. Lo dice San Juan, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. 5. La Virgen ofrece a su Hijo al Padre en el Calvario. Juan, capítulo 19. Y 6. La Santísima Virgen reza, ora con la Iglesia, con los apóstoles, en Pentecostés. Esto es la mediación mariana de la Santísima Virgen María. ¿No se ha proclamado el dogma todavía? Bueno, pues fíjense cuánto tuvo que tardar el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero esto está clarísimo que es de fe católica y que un pobre... En fin, es que no quiero insultar, pero es que en cuanto me viene a la mente me pongo, en fin, incontrolable. Ya me conocen. La tradición y los padres de la Iglesia hablan de esa mediación, de esa corredención de la Santísima Virgen como Madre de Jesucristo, en cuanto Madre de Jesucristo, Hijo de Dios, que así contribuye de modo definitivo a la salvación de los hombres por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo intercede ella. Desde el inicio del cristianismo, los padres de la Iglesia establecen ese paralelismo Adán y Eva como causa de nuestra perdición, de nuestra condenación, y ese otro binomio, Cristo-María, como causa de nuestra salvación. A esto también se refiere Monseñor Atanasio Schneider en su catecismo, no lo he leído, pero está aquí en la pregunta siguiente, número 329. ¿Están basados estos dos títulos de corredentora y medianera en el paralelismo establecido por los padres de la Iglesia entre Eva y la Virgen María? Y dice Monseñor Schneider, sí. Es verdad que el primer hombre y la primera mujer nos hicieron mucho daño, pero gracias a Dios, por otro hombre y otra mujer, todo lo que se había perdido nos ha sido devuelto. Por eso decimos en el pregón pascual esa frase de San Agustín, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Parecía más congruente que como ambos sexos contribuyeron a la ruina de nuestra raza, está citando Monseñor Schneider un sermón de San Bernardo, parecía más congruente, más justo, que como ambos sexos contribuyeron a la ruina de nuestra raza, ambos debían participar en la obra de la reparación, porque es que la redención es una reparación. Estos términos de reparación, sacrificio, horrorizan a la teología moderna, liberal, modernista, la Nouvelle Théologie, que está contaminada prácticamente la totalidad del cardenalato, del episcopado de ella, y no digo ya los seminarios. Hasta en Toledo a mí me daban también esta Nouvelle Théologie. Menos mal que había algún profesor que me dio a Santo Tomás y descubrí a Santo Tomás, y además no solamente me lo descubrió, sino que me entusiasmó con Santo Tomás, y desde entonces empecé a estudiar a Santo Tomás y la filosofía de Santo Tomás y la teología de Santo Tomás y los padres de la Iglesia, como decía Monseñor Schneider, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Justino, bueno, tantos padres de la Iglesia. Concluyo. El Papa Pío IX, en la bula con la que proclama la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, recuerden, en 1854, utiliza el título de mediadora, de medianera. León XIII también lo hace,
en su encíclica Divinum Illud Munus sobre el Espíritu Santo, que tendremos un día que hacer un programa sobre ella porque estos pentecostalistas protestantes que tiene ahora la Iglesia, que están de moda, surgiendo como setas después de la lluvia, pues parece que han descubierto ellos el Espíritu Santo y que el resto de la Iglesia Católica somos tontos desde hace no sé cuántos siglos y no sabíamos nada del Espíritu Santo hasta que han venido estos nuevos pentecostalistas protestantes que se dicen que son católicos y son los que nos han descubierto el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los 7 sagrados dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo a los que hace referencia San Pablo. Bueno, no teníamos ni idea del Espíritu Santo hasta que no llegaron ellos a iluminarnos y a ilustrarnos. Dice, por último, Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, el Papa Benedicto XV, recuerden, el Papa anterior a Pío XI, instituye la fiesta de la mediación universal de la Santísima Virgen María para toda la Iglesia. Pero claro, como era la liturgia antigua, que la liturgia del Vaticano II es maravillosa, fabulosa, pues ya no existe esa fiesta. Los papas posteriores a Benedicto XV, Pío XI y Pío XII utilizaron comúnmente este apelativo al hablar de la función de la Virgen María. Fijaros, hasta el Vaticano II, incluso el Vaticano II, que como es protestantizante, como decíamos en Schneider, como busca agradar al mundo moderno, que es de raíz protestante, el mundo moderno es de raíz protestante, pues por eso la Santísima Virgen en el Vaticano II fue, pues como ha dicho Monseñor, es que esto es así. Una teología mariana, una mariología minimalista, lo menos posible, lo menos posible, lo menos posible. Porque como los protestantes no soportan a la Virgen, pues nosotros vamos a ser lo más moderaditos posible, ¿no? Moderaditos. El Concilio Vaticano II, como consecuencia de una fuerte polémica entre los teólogos de la mariología, los mariólogos, sobre la conveniencia o no de usar este título mariano y también el de corredentora, así como la oportunidad de elevar esta verdad a la categoría de dogma, no quiso entrar directamente en la polémica. El motivo principal que se aducía era el ecuménico, el ecumaníaco, hay que decir, el ecumaníaco. Esto no es de Ott, esto es de Iota Unum, ya les hablé otro día de Iota Unum y de Romano Amerio, esa obra. Al final, la doctrina mariana quedó reducida a un capítulo en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia Católica, sobre la Iglesia. No hay un documento para la Virgen, hay un documento para los medios de comunicación de los años 60, cuando se hizo el concilio, periódicos de papel, radios y la televisión en blanco y negro. Hay un documento sobre los medios de comunicación de los años 60, pero no hay un documento único, especial, exclusivo para la Santísima Virgen María. Queridos míos, eso dice mucho, eso dice mucho. Bueno, evita directamente Lumen Gentium, en el capítulo, creo que es el 8, no recuerdo mal, pero hablo de memoria, cuando habla de la Virgen, evita usar los títulos a los que antes nos hemos referido, corredentora, medianera de todas las gracias, reduciendo el papel de la Virgen a una intervención genérica, general, en la historia de la salvación. Bueno, pues es que uno de los, ya digo, insisto, no tiene la culpa de todo el Vaticano II, pero sí mucha, igual que el Papa Francisco, no tiene la culpa de todo, pero sí mucha. Pero también digo, tiene muchos méritos el Papa Francisco, porque a muchos por fin les ha hecho caerse del caballo de Damasco. Muchos, gracias al Papa Francisco, por fin han abierto los ojos. Los que se han negado, porque hay una voluntad firme, los que se han negado a abrir los ojos, también con Francisco, pues ya no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es así de sencillo. La mediación de la Santísima Virgen tiene un doble momento, cooperando a la obra de su Hijo, ya hemos hecho referencia antes a esos 6 puntos, y un segundo momento que es la distribución de la gracia divina conseguida por Él para todos los hombres. Bueno, con esto creo que queda completado toda esta doctrina católica de la corredención mariana, del papel de María como mediadora de todas las gracias, con la enseñanza católica de la tradición y de la Sagrada Escritura de siempre, no el modernismo. Hemos podido escuchar a Monseñor Atanasio Schneider, que ha puesto mucha luz
sobre la situación actual de la Iglesia también, con esto, la cuestión de los nombramientos, de la elección de los cargos de gobierno para el episcopado y demás, y hemos podido, por supuesto, pues aprender, que de esto se trata formación en la tradición, de formarnos y de aprender, que ustedes con cada programa puedan decir que han aprendido algo más que antes no conocían, o lo que conocieran han podido profundizar en ello, ahondar en ello. Queridos amigos, no olviden Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, páginas contrarrevolucionarias, el prólogo que ha tenido a bien dedicarme Monseñor Athanasius Schneider. Ahí tienen el enlace para la compra del libro. Les envío a todos un gran abrazo. Les ruego que recen por mí, a la Santísima Virgen Corredentora, medianera de todas las gracias. Les recuerdo la próxima presentación de esta obra en Barcelona, en la calle Bailén número 10, en el convento de los dominicos, el sábado 29 de noviembre. Sábado 29 de noviembre a las 18 horas en Barcelona, en la calle Bailén número 10, el convento de los dominicos. Pocos días después será en Madrid. Todavía no les voy a insistir porque no quiero liarles con un lugar y con otro, con un día y con otro. Que sepan que me encomiendo, por supuesto, a sus oraciones, que cuento con ellas, que sé que hay muchas personas rezando por mí, que soy un pobre pecador y soy un pobre hombre. Esto es así, y les agradezco y lo siento y noto que hay mucha gente rezando por mí, se lo agradezco de corazón. Agradezco también a todas las personas que me piden, que me encargan misas, para que pueda interceder por ellos, por sus familiares, vivos, difuntos, amigos, en acción de gracias. Les doy las gracias también por poder ejercer esa función mediadora y por lo tanto también corredentora que tiene el sacerdocio católico, haciendo presente la redención, la salvación de Jesucristo a través de, en este caso, el santo sacrificio del altar, el santo sacrificio de la misa, el mayor acto de culto, el mayor acto de la fe cristiana, como decía Benedicto XVI, citando a bueno, en fin, no voy a citarle. La misa es, o la liturgia es, el dogma rezado, el dogma rezado. Queridos contrarrevolucionarios, queridos amigos de toda la gran civilización hispánica, queridos todos de este refugio, de este islote de la tradición católica, que no es ni mucho menos el único, hay muchos otros, que no es ni mucho menos el mejor, hay otros muchísimos infinitamente mejores que nosotros. Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena, pues a todos los que aquí estamos en la resistencia católica contrarrevolucionaria, tradicional e hispánica. Me despido con la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Viva Cristo Rey.